Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Hace unos cuantos meses hice un vídeo en el que cada habitación era una alfombra aleatoria. Y si me conoces, sabes que hay algunos objetos de la casa que para mí son muy importantes, como las alfombras, las plantas, los sofás. Mi querido Guío de Guiolandia me sugirió, oye, ¿por qué no haces un vídeo en el que cada habitación es una planta aleatoria? Y yo dije, bueno, ok, eso cuando pase un poquito el tiempo lo tengo que hacer sí o sí, porque ustedes saben que las plantas para mí son fundamentales en cualquier casa. Actualmente en mi juego tengo 295 plantas, sé que hay más porque me faltaban unos packs como jardín romántico, pero estas son las que yo tengo contando las plantas que vienen en el juego y la del modo depuración que se desbloquean cuando añades los trucos. Así que vamos a girar para ver cuál va a ser la primera planta, o sea, el exterior. Por cierto, muy rápido, las normas es que tengo que hacer la habitación inspirada en la planta que salga de forma aleatoria y la habitación tiene que tener sí o sí esa planta. 291, vale. Estoy usando la casa del vídeo anterior del desastre total para poder contar bien las plantas y elegir la primera, y es esta. Elegí este solar de Windenburg porque nunca he construido en él, en este canal. Esta sería la planta en cuestión. No es mi favorita, pero al menos es una planta de exterior, o sea que poniéndola aquí no va a quedar raro. Al final me vine a este lote en Windenburg. Tiene casas aquí que son rojizas. Luego a este lado tiene el lago. Aquí está la casa que hicimos con la inteligencia artificial. Y no sé, me parece una zona súper linda. Nunca me había fijado en este solar en concreto y creo que puede estar bien. E inmediatamente cuando pienso en Windenburg me acuerdo de las casas estilo Tudor. Básicamente está súper inspirada en este estilo. Así que yo creo que vamos a tirar por esta línea. Este estilo no tiene muchas imágenes de patios traseros o lo que sea, así que creo que en vez de hacer un patio trasero vamos a hacer un porche. Quiero que tenga bastante forma la casa, así que yo creo que voy a empezar utilizando la herramienta de habitaciones cuadradas. A veces las casas estilo Tudor tienen en la planta de arriba una parte que sobresale más que la de abajo. Yo creo que esta va a ser la forma de la casa. Y ahora la elevo en una plataforma y para hacer el porche utilizo esta herramienta que es un cuadrado plano y acomodo las flechas a la forma que yo desee. La verdad que esto es un pedazo de porche, yo no sé si me pasé un poquito. Ahora llega el momento de poner los tejados y simplemente pongo estos dos, lo copio y lo pego y este lo ajusto. Quiero poner este y darle una ligera curva. Para el porche utilizaré este tejado. Hay algo que no me está convenciendo, así que no sé, igual puedo construir el techo y eso me ayuda un poco más a hacer mejor los tejados. Creo que es mejor usar este y después de pelearme bastante con los tejados, creo que esta va a ser la forma definitiva. Para inspirarnos un poco en la planta vamos a utilizar las tejas rojas. En la parte del macetero es marrón y negra, así que vamos a buscar las pinturas. Si no recuerdo mal, Plumbella en un vídeo explicó que cuanto más detalle tenía esta pintura, más dinero tenía la familia. Esto es de exactamente el mismo color y en la planta de arriba se ve súper distinto. La piedra de los cimientos en esta pared y en esta. En el tejado otra vez el mismo que en la planta de abajo. Aprovecho para ponerle una chimenea que es igual que las piedras de los cimientos y algunos detallitos más en el tejado. Ahora para la puerta principal podemos usar esta que me parece súper bonita y así también le damos los toques rojos y negros de la planta. Y esta es la parte de atrás. Las ventanas de este pack son súper bonitas. Creo que esta va a ser la distribución. Un dormitorio, otro dormitorio, un baño compartido entre ambos dormitorios y aquí pues un vestidor. Y ahora que ya tenemos la distribución podemos poner la ventana y la casa se estaría viendo algo así, con la estructura ya terminada. Ahora llega el momento de añadir algunos detalles en la fachada, como plantitas. Estoy usando en estos momentos las de vampiros, pero pienso combinarlas por supuesto con mis plantas favoritas de fachada de todo el juego, que son precisamente las de Quedamos. Me gusta ponerlas en varias alturas y de distintos tamaños. Donde puse las enredaderas voy a poner unos arbustos. Me pegan mucho estos del juego básico y podemos combinarlos un poco con estas plantas, que podemos subirlos un poco, mezclarlos con unas cuantas plantas blancas
parecidas a las que están en la pared. Y ahora estoy buscando algunas plantas que sean más o menos parecidas a esta. Luego quisiera poner también algún árbol del mismo color que las plantas estas, unas cuantas piedritas. Y me acabo de acordar que el juego tiene una habitación prediseñada de laberinto, que igual podemos intentar meter en este hueco de aquí, si es que me cabe. ¿Y por qué lo quiero poner? Pues porque si has jugado alguna vez a esta expansión sabrás que hay laberintos en el mundo y pues bueno, por añadirle un toque lo voy a cambiar por este, que es mi favorito. Ahora vamos a añadir un poquito de pintura de terreno. Quedamos tiene esta pintura de terreno con piedra, que igual no queda mal. Ya que tenemos un laberinto, voy a poner algunas figuras como este elefante, esto de aquí que es un topiario, ni idea de qué es eso. Un banco por aquí, otro aquí y otro por aquí. Y si me conoces, sabes que está faltando una cosa muy importante en este jardín, que es una fuente, obviamente. Quedamos tiene varias, pero son muy grandes. Aunque bueno, esta no es tan grande, me cabe en este huequito. Y encima tiene llamas, como la figura que acabamos de poner. E igual una aquí, en este hueco. Podemos rodar la llama un poquito y ponerlo aquí. Tenemos un pilar para pájaros. Tenemos un pozo que podríamos poner también. Y por último, utensilios para arreglar el laberinto. Aunque bueno, eso era en los Sims 2, se podían crecer los setos y había que podarlos. La vamos a poner en roja para que destaque más. Bueno, ya que estamos, pues hacemos también el patio de aquí inspirado en este mundo. Como a lo mejor hago la habitación infantil, voy a poner por fuera algunas cositas para peques, como estas barras paralelas. Yo creo que ahora sí podemos dar por finalizada la fachada y el exterior en general de la casa. No sé, me ha encantado, la verdad. Creo que está súper bonita. Y espero que esta belleza de casa no se arruine con el interior. Vamos a girar ahora para la entrada y es el 105. 105. Estoy súper feliz. Por favor, tú sabes que estas plantas para mí son, vamos, fundamentales. Son muy bonitas y bueno, me tocó un recolor así en tonos azules y marrones. Y es tipo con madera, cuerda y así un poco rústico. Creo que día de colada pega bastante y quería poner una ventana de estas para hacer como una especie de rinconcito mirador. Pero no sé cómo va a quedar la casa si le cambio ahora el tamaño y le pongo esta ventana. No se ve mal, yo creo que incluso hasta se ve mejor. Quería poner este sofacito en el hueco de la ventana para que los Sims se puedan sentar. Bueno, tiene el marrón y el azul de la planta, aunque se vea un poco la hierba aquí. No sé, igual si lo meto un poquito no se ve tan raro por la iluminación y podemos añadirle aquí una mesita con libros. Elegí este pack porque justo este set de plantas me recuerda un poco a esto, pues tiene la estética rústica, el azul, la madera. Y estaba pensando que yo creo que en verdad mejor el suelo de la casa lo voy a poner todo más o menos igual, con mi favorito que es este de perros y gatos. Ya que no salió una planta colgante, podemos poner otra. A la ventana también. En verdad con el de la ventana no sé si me sobra esta. Y bueno, con esto habríamos terminado la entrada. Vamos ahora a hacer el comedor. Y la planta será la 273. Teniendo en cuenta que podía haber salido esta, no está tan mal. Me hubiera gustado que saliera otra, pero bueno, al menos es del pack de Quedamos. Dice que es para aportar romanticismo. Es del pack de Quedamos y tiene curvas y es blanco y verde. Esta mesa de Quedamos está bien, aunque quizás esta del juego básico me pega un poquito más. Y luego para darle el toque romántico tenemos estas sillas de papás y mamás que son muy delicadas, también estas que son de papás y mamás, y estas aunque son así románticas y delicadas me parecen un poco más para el exterior y para que no sea todo tan blanco podemos añadirle detalles así bonitos, románticos en un toquecito rojo. Esta planta de Si Quiero aquí debajo de la escalera creo que queda ideal, que en verdad es súper grande pero la he hecho más peque para que pueda caber. Podemos usar este centro de mesa con velitas, este farolillo es hermoso, uno con la flor blanca y uno con la flor roja. Quiero buscar una alacena que sé que quedaría bastante guay en esta habitación. Esta es hermosa y tiene un espejo y todo. Y puedo poner esta alacena aquí que es más finita. Creo que este cuadro de vampiros termina de darle aquí un toque. Este reposapiés del juego básico, aunque no es mi favorito, terminar de darle el toque. El comedor está apropiado para la planta. No es mi favorito, pero no me disgusta. Ahora vamos a ver qué nos sale en la cocina. Y va a ser la 107. ¿107? ¿Es la misma, no? Sí. No, no es la misma.
amarillo, azul y marrón. Y sí, un poco rústica también, con toques crema. Y también hay rosa y rojo. Es lo que me pasa con este juego. Que plantas que son mis favoritas, cuando salen ya no me hace tanta gracia por cómo puedo hacer la decoración. Estas encimeras de cocina campestre, creo que se llama el pack, no están mal. Me mata un poco la cortina esta rosa, pero bueno, pega con las flores y con los puntitos. Y los toques rosas pues también pegan con las flores que tenemos en el comedor. El estilo es totalmente distinto, pero bueno, vamos a intentar hacerlo funcionar. No sé cuál nevera poner y creo que para la cocina voy a poner el fuego aquí de frente. En un lado más oculto el horno, que no sé por qué hay un bug con eso y pasa esto. Ya me sucedió cuando hice el vídeo de las estéticas para los armarios. Creo que voy a utilizar este tono mejor para traer un poco el amarillo. Estoy añadiendo algunas cositas que han sido de kit de cocina campestre. Esta de aquí. Y luego esto es de Tía de Colada y esto de Reino de la Magia. Y esta sería la cocina. Uy, me faltó la basura. La voy a poner aquí al ladito. Y ahora sí que esta sería la cocina. Como es un estilo totalmente distinto al del comedor, quise traer algunos detallitos que pegaran. Y decidí poner una pequeña isla en el centro para poner las sillas de papás y mamás y que pegaran, bueno, las butacas de papás y mamás y que pegaran con las sillas del comedor. Así se vería del otro lado. Y bueno, creo que de momento vamos bien. Vamos a ver ahora qué nos sale para el salón. 25. Estoy pensando que igual podemos cambiarle el recolor, porque esta sí admite cambio de recolor. Por ejemplo, las colgantes no, pero como ya la pusimos en la cocina, podemos jugar con eso. Y estoy viendo que justo al lado está esta de Rancho de Caballos, que también puede quedar guay. Tenemos que poner una chimenea, ya que tenemos aquí la madera y en el tejado hay una chimenea. Estas chimeneas de aquí son de mis favoritas. Quizás la de Rancho de Caballos es un poco más rústica que estas dos. Estoy aquí barajando posibilidades porque no sé. Creo que por fin estoy llegando a algo que me agrada y es utilizar la flor en el tono verde cerca de la tele y poner este sofá que tiene toques verdes como la planta, marrón como la balda de la chimenea. Con este butacón aquí pongo este banco que es así más rollo rústico y pongo unas estanterías como esta de 4 estaciones a la que le puedo incluir más libros, una lamparita al lado y más libros con plantas aquí en blanco también. Creo que esta mesa de Rancho de Caballos con la bandejita y el libro queda ideal. Y para levantar un poco esta parte de aquí pongo esta alfombra de licántropos que tiene los tonos verdes, marrones y blancos que hemos puesto en toda la habitación. Ahora sí queda guay la planta colgante en este rinconcito, así en este recolor, y un ventilador de techo, como este de licántropos que está así medio desgastado como las plantas. Por cierto, me acabo de acordar que quería poner en la cocina un colgador de utensilios, que puede ser este, por ejemplo, y para este hueco un bonsai y una mesa de arreglos, así, en verde también. Y bueno, con esto habríamos acabado el salón, que yo creo que está bastante lindo. Creo que a pesar de que me estanqué un poquito, hemos sabido encaminarlo bastante bien y conectar un poco toda la casa. Ahora, este baño lo voy a hacer fuera de cámaras normal, porque como es muy chiquitito, tampoco es que le vaya a poner gran cosa. Al igual que en el pasillo, que como era muy estrecho, pues he puesto una mesa de carpintería con unas llaves, herramientas por aquí y algunas plantillas. Poca cosa. Ahora vamos a hacer el cuarto infantil, por ejemplo, que va a ser 174 y nos toca esto. A ver, no sé cómo sentirme porque seguimos en otoño, pero yo ya tengo el cuerpo en Navidad, ya es noviembre. Para mí el 1 de noviembre empieza la Navidad y se me está pasando un poco la estética esta otoñal. Vamos a ver qué podemos conseguir. Nunca me había fijado en esta bandita con el espantapájaros. Me parece súper linda, así que igual podemos ponerla. Le voy a poner una corona del otoño en la puerta y bueno, no sé si esto lo voy a dejar, creo que es un montón, pero bueno. Tenemos algunas pegatinas del otoño, como esta y esta. Igual podríamos poner la cama en este lado y podemos hacer que esto sea como el cabecero. Creo que la cama de licántropos queda bastante guay. No sé por qué, pero amo esta mesita de noche. Me parece que es súper bonita y en ella podemos poner las hojas y, por ejemplo, esto de manualidades. Obviamente no me puede faltar uno de mis vinilos favoritos y podemos hacer un pequeño bosque en esta pared. Creo que queda súper acogedor a los pies de la cama poner este cestito con mantas y esta mochila de búho
tan bonita. Encima de la mesa ya pongo las calabazas estas, como si a lo mejor las tuviera aquí para hacer una manualidad del otoño o algo así. Quiero poner alguna estantería. En este hueco le agrego los libritos de vida en el pueblo y luego encima pongo el cuerno este del otoño. En estos huecos puedo poner algunos juguetitos, como un oso y una oveja. Entre los árboles hay un hueco perfecto para Osvaldo y la casa de muñecas de vida ecológica es perfecta para la estética de esta habitación. Lo último que me faltaría es poner una silla para el pupitre y una alfombra. No finjas sorpresa, sabes que iba a poner esta. Es que siento que si no la pongo no es una construcción mía. Le voy a poner alguna cajita más de juguetes para que tenga algo más en la habitación de entretenimiento. Yo creo que el cuarto infantil ha quedado súper guay. No sé, estoy súper contenta, la verdad. Vamos a hacer ahora el baño grandote, que será 73. Esta es la 73. Creo que en mi vida he usado esta planta. Creo que voy a hacer así la pared y el suelo. Y la verdad que es un baño amplísimo. Así que... Y justo esta toalla creo que es ideal con los colores de la planta. Y creo que voy a poner la planta aquí con una pelita. Estas turbanitas me encantan y pegan bastante bien. Tenemos un taburete que es de los tonos también de la planta, de blanco y verdito. Y unas alfombrillas aquí para la ducha y la bañera. Voy a utilizar las encimeras de la cocina en azul, pero el espejo voy a ver si me gusta alguno verde, uno rosa, pues este de 4 estaciones en plateado. Aquí le pongo este fregadero y en este lado pues cepillo de dientes, unas toallitas colgando para secarse las manos. Y en el hueco este, mi retrete favorito. Por añadirle un plus podemos poner más plantas colgantes a juego con la que nos salió. Y listo, este sería nuestro baño. Súper guay. Y para terminar tendríamos el dormitorio 187. No sé qué hacer con esta planta. Nunca uso estas plantas porque son súper anchas para hacer plantas de pared, en mi opinión. La tenemos en lila, rojo y blanco. Se me acaba de encender una luz. Si por ejemplo cogemos las bugambillas y rodeamos un poco el cabecero, no sé si me cabrá. Es que encima estas plantas están medio bugueadas y se ven súper oscuras. Pero bueno, vamos a ver si esto sale. ¿Qué pensamos de esto? A mí no me disgusta realmente. Creo que es un poco raro, pero original. Una familia que se compra una casa con un laberinto puede tener esta decoración en su dormitorio principal y que sean súper amantes de las plantas. Aunque igual esta alfombra con las flores ya es demasiado y podemos bajarla un poquito con el tono verde, así como el de las plantas del dibujo. Vamos a ver si veo algo más de si quiero que nos pueda servir, como a lo mejor esta bandejita de té, que no la suelo poner. He cogido este objeto de si quiero. Bueno, estoy pensando que en verdad podemos ponerlo aquí y poner un sofacito chiquitito o una butaca como esta de años high, que tiene la colgante a juego. Y no sé, a lo mejor esto lo podemos poner más blanco para que no se vea tanto rosa. Y tenemos aquí esta zona de relax romántico con el té y los dos sentaditos así. Si es que llega a haber 2 personas en esta casa. Esta planta de interiorismo en el hueco. Y creo, en vez de ser un vestidor, voy a hacer un estudio. Pongo aquí este mueble de vida en el pueblo. O incluso a lo mejor este. Creo que queda hermoso. Y aquí me pega a poner otra guitarra, bonsai. Y ¿por qué no? Una jardinera también para que planten algo aquí dentro. Creo que queda regio este pupitre de Rancho de Caballos con la máquina de escribir de vida en el pueblo y con algunos toques como una lámpara, las cositas de ajedrez, ya que hay una mesa de ajedrez en el exterior y un lapicero. Al final quité el bonsai porque si no, no había espacio suficiente con la silla. O bueno, lo podemos poner aquí. Y yo creo que podemos dar por finalizada la casa de este reto. Me ha encantado. O sea, muchas gracias, Geo, por las propuesta porque creo que el resultado ha sido súper guay, me lo he pasado increíble, por primera vez en mucho tiempo un reto nos colabora y nos salen cosas decentes. Me encantó el exterior, la verdad,
súper lindo, con un montón de cosas para hacer. La entrada con estas vistas me parece súper guay. Por este lado tendríamos el comedor. La cocina también me gustó un montón. El salón, que aunque al principio nos estancamos, yo creo que supimos encaminarlo bastante. Con el dormitorio infantil también me asusté un poco porque estas calabazas no sabía muy bien cómo enfocarlas, pero creo que quedó genial, con bastantes cositas para hacer para el peque. Con el baño también estoy satisfecha porque aunque los colores son un poco raros, también creo que nuevamente supimos más o menos encauzarlo bien. Y lo mismo con el dormitorio principal. O sea, al principio cuando me salió las bugambillas me puse un poco nerviosa, pero bueno, me gustan estas situaciones porque me ayudan a salir de la zona de confort y a pensar formas distintas para decorar, y al final el dormitorio salió bastante bien. Y nada, si te gustó esta casa, la estaré subiendo a la galería con el nombre Casa de Windenburg, por si te la quieres descargar. Espero que te haya gustado este vídeo, a mí me ha encantado, me ha llevado un montón de horas, pero creo que ha valido la pena cada segundo porque la casa quedó hermosa y me lo pasé súper bien. Espero que tú también te lo hayas pasado bien, y si me quieres compartir tu opinión, sabes que siempre te estoy leyendo. Muchísimas gracias por tu tiempo, sabes que lo aprecio un montón. Te mando un abrazo muy muy grande donde quiera que estés y que te veo en un próximo vídeo. ¡Chao!